Teorema de valor medio. Teorema de valor medio para derivadas. Vamos a hablar primero del teorema de Rolle, que de hecho se puede ver como un caso particular del teorema del valor medio para derivadas. ¿Qué establece el teorema de Rolle? El teorema de Rolle dice que si tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre el intervalo abierto y las imágenes son iguales, de hecho sería suficiente con decir que las imágenes son iguales, aunque acá en este teorema establece que si las imágenes son iguales, ambas a cero, entonces lo que se garantiza es que debe existir algún número C en el intervalo abierto tal que f' de C sea cero. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene diferentes repercusiones. Si ese número C Presente. que existe a partir del teorema de Rolle lo entendemos como un número crítico, teniendo en cuenta que f' de C es cero, entonces en pocas palabras el teorema de Rolle nos está dando garantía de la existencia de un número crítico bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Bueno, las condiciones son precisamente las que tenemos allí, que la función sea continua en el cerrado, diferenciable en el intervalo abierto y que las imágenes de los extremos del intervalo sean iguales, ¿vale? Bueno, entonces eso garantiza el teorema de Rolle. Básicamente lo que garantiza es que hay un punto de tangencia horizontal. Bien, vamos a hablar del teorema del valor medio para derivadas, la relación que tiene con el teorema de Rolle y luego hacemos un par de ejercicios con respecto a esto. Teorema de valor medio para derivadas. Observen las condiciones. Las condiciones inicialmente son las mismas. Necesito que la función sea continua sobre el intervalo cerrado y que sea diferenciable sobre el intervalo abierto. Lo que se concluye es que existe, observen que acá no le estoy poniendo condiciones con respecto a las imágenes en los extremos del intervalo. Lo que se concluye es que existe un número C en el intervalo abierto AB tal que f' de C satisface la siguiente igualdad. Básicamente f' de C satisface el hecho de que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Vamos a darle una interpretación geométrica a esta igualdad y quiero que observen lo siguiente. Si a este teorema de valor medio le agregáramos la condición de que las imágenes en los extremos del intervalo fueran iguales, es decir, que f de A fuera igual a f de B, entonces, ¿qué ocurre? Que en el numerador esto daría 0, es decir, que tenemos la conclusión del teorema de Rolle, ¿cierto? Si agregamos que f de A es igual a f de B, entonces tenemos la conclusión del teorema de Rolle. Bien, por un lado, lo que tenemos en esta conclusión del teorema del valor medio para derivadas es la derivada evaluada en C. Entendamos que la derivada evaluada en un número es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? A la curva en ese valor de tangencia. Y por el lado de la derecha, ¿qué tenemos? En el extremo de la derecha, tenemos precisamente esta cuenta. Si ustedes lo analizan, f de b menos f de a sobre b menos a, esto no es otra cosa que la pendiente del segmento que es secante y que pasa, o básicamente que une a los puntos AF de A y BF de B, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la pendiente? Se calcula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Aplicado a estas coordenadas de puntos, AF de A y BF de B es F de B menos F de A sobre B menos A, ¿vale? Entonces observen, acá tenemos precisamente que lo que está concluyendo el teorema de valor medio para derivadas es que debe existir algún número C en el intervalo abierto cuando la función cumple con estas dos condiciones, ser continua en el cerrado y diferenciable en el abierto, existe ese número C de modo que la pendiente de la recta tangente en el número C es igual a la pendiente del segmento determinado por los extremos del intervalo. ¿Bien?
Eso es lo que establece. Básicamente, en la gráfica, de otra manera que se puede interpretar, es la siguiente. Consideren esta imagen, esta recta. Y consideren algún punto sobre la curva de modo que la pendiente, o bueno, de modo que la recta tangente sea paralela a esta recta que delineé en rojo. Entonces, por ejemplo, para esta curva, para este dibujo, podemos nosotros más o menos suponer que es como por acá, ¿no? Pero lo que podemos imaginar es que existe esta recta que estoy dibujando en negro, que es tangente a la curva y que es paralela a la recta roja. Existe. Eso es lo que garantiza el teorema del valor medio para derivadas. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios con el teorema de Rolle y el teorema del valor medio para derivadas. Bueno, ahorita mencionamos esto con respecto al crecimiento y decrecimiento. Vale. Tenemos entonces, determine, a ver, quiero alguno donde pida la conclusión del teorema del valor medio. Acá está. Problemas del 13 al 22. Determine si la función satisface la hipótesis del teorema del valor medio sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen dicha conclusión. Observen que acá dice encuentre todos los valores de C. Si es cierto que el teorema de valor medio para derivadas garantiza la existencia de un número C, pero en ningún momento quiere decir que ese número C sea único. Por ejemplo, si tenemos acá estos puntos AF de A y BF de B, entonces, por ejemplo, para la siguiente gráfica, si yo tengo algo así, la pregunta es ¿cuántos puntos existen en el intervalo abierto de modo que la pendiente de la recta tangente sea igual a la pendiente del segmento determinado por estos dos? O de otra forma, ¿cuántas rectas tangentes pueden observar ustedes que existen que sean tangentes a la curva azul y que sean paralelas a la recta negra? ¿Cuántas pueden observar que existen? 3. 3, ¿cierto? Entonces observe, bueno, más o menos por acá diríamos que existe una, ¿cierto? Por acá tal vez diríamos que existe otra. Y bueno, por acá está otro punto. Entonces, en este caso, para esta gráfica, tendríamos que existen 3 posibles valores de C, ¿vale? Estos son los posibles valores de C. Por eso en el enunciado del ejercicio dice encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema del valor medio, ¿vale? Entonces vamos a resolver, resolvamos el ejercicio 16. Ejercicio 16 tenemos la función x a la 4 menos 2x cuadrado en el intervalo de menos 3 a 3. F de x es x a la 4 menos 2x al cuadrado en el intervalo de menos 3 a 3. ¿Qué queremos ver? Si la función satisface las condiciones del teorema del valor medio. Y si es así, encontrar el valor de C que existe y que lo garantiza el teorema del valor medio. Bueno, podemos calcular primero que todo su derivada, y esto es 4x al cubo menos 4x. Podemos observar que f y f' son polinomiales. Por tanto, son continuas. Ojo, son continuas en todos los reales. ¿Qué quiere decir? Aquí de paso estamos diciendo que la función es continua en el intervalo cerrado. ¿Por qué es continua en el cerrado? Porque la función es continua en los reales y este intervalo está metido en los reales, está contenido en los reales. Por lo tanto, la función es continua en el intervalo cerrado de menos 3 a 3. Pero también estamos diciendo que f' es como está definida en el intervalo. Recuerden que si la función está definida en un intervalo, la derivada está definida en un intervalo,
Eso quiere decir que la función es diferenciable. Es decir, estamos diciendo que f es continuo en el cerrado y también es diferenciable en el abierto. Satisface las condiciones del teorema del valor medio. Dicho lo cual, entonces vamos a encontrar los posibles valores de C que establecen ese teorema. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de C tal que f' de C va a ser igual a ¿qué? Observen, vamos a tener acá f de 3, que es el extremo derecho, menos f de menos 3, que es el extremo izquierdo, dividido en ¿quién? En 3 menos 3, ¿verdad? Y ahora vamos a proceder a hacer estas cuentas. Entonces, ¿cuánto es f de 3? Quiero que pongan en su calculadora la función. ¿Cuánto les dio f de 3? A ver, a mí me dio 63. ¿Cuánto les da? ¿Sí les da lo mismo? Sí, a mí sí. ¿Cuánto les da f de menos 3? También me está dando 63. Y en el denominador va a quedar 6, es decir, esto va a quedar 0 sobre 6. Por lo tanto, esto es 0. Observen que de hecho las imágenes en los extremos del intervalo son las mismas. Por lo tanto, no solamente satisface el teorema del valor medio, sino también satisface el teorema de Rolle. ¿Bien? Porque además de tener las mismas dos condiciones, continuidad en el cerrado y diferenciabilidad en el abierto, se cumple que las imágenes de los extremos del intervalo son iguales. Entonces, bueno, f' es igual a 0. Entonces, ¿quién es f' evaluado en C? F', que la tenemos acá, evaluado en C, será 4C al cubo menos 4C. Y esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces la pregunta es qué valor de C o qué valores de C hacen que esto sea 0. Y podemos buscar aquí, pueden mirar en la calculadora, ahí en el menú, en la parte de ecuaciones, cuáles son las soluciones de este polinomio. Tenemos coeficiente cúbico, es 4, el cuadrático es 0, el lineal es menos 4 y el independiente es 0. ¿Y cuánto da esto? Tengo 1 menos 1 y 0. ¿Vale? Los resultados para C o los posibles valores de C serán C igual a 1, C igual a menos 1 y C igual a 0. Y observen que los tres valores están dentro del intervalo. ¿Vale? Estos tres valores pertenecen al intervalo de menos 3 a 3. Es decir, estos tres valores satisfacen el teorema del valor medio para derivadas para esa función en el intervalo de menos 3 a 3. Y bueno, podemos graficarlo en GeoGebra y verificar o hacernos una mejor idea de que esto es de esa manera. Tenemos y igual a x a la 4 menos 2x al cuadrado. Ahí está. Y recordemos que la pendiente, o bueno, lo que nos dio la pendiente de los extremos del intervalo fue precisamente 0. Es decir, lo que estoy buscando acá son puntos de tangencia horizontal. Y como pueden ver aquí, ¿dónde se alcanzan esos puntos de tangencia horizontal? Se alcanzan precisamente en 0, en menos 1 y en 1, ¿verdad? Ahí es donde se ve evidencia que hay tangencia horizontal, ¿vale? Esos tres puntos son solución a la pregunta del ejercicio. Bien. Bueno, vamos a hacer otro. A ver, vamos a hacer el problema.
A ver, hagamos el problema 21, aprovechando que hoy estamos a 21 de enero. Quiero que intenten hacer el 21. Ya lo resolvemos. ¿Listo? Bueno, a ver, la función en concreto de ese problema 21 es f de x. Profe, que pena, puede subirlo un momentico. Es que se me ha ido el internet. Bueno, No, el ejercicio anterior, subirlo un poquitico. ahí está bien. El ejercicio anterior. Es este. Ajá. Así ahí, profe, gracias. Ya, profe, gracias.
Listo. Bueno, a ver, miremos entonces cómo queda este otro ejercicio. Tenemos entonces, primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada de esta función? Tenemos que aplicar regla de cociente y queda derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Hacemos la cuenta y esto da, bueno, x menos x queda menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta sería la primera derivada. Entonces, vamos a ver cuánto da, cuánto dan estas imágenes. En concreto, queremos saber lo siguiente. Pregunta, ¿la función que tenemos nosotros acá es una función que es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto? Es decir, esta función f es continua en este intervalo. A ver si está bien. Al intervalo es de menos 2 a menos 1. Es continua en el intervalo de menos 2 a menos 1 y diferenciable en este intervalo abierto. Bueno, resulta que la función es continua en todo número real excepto en el 1. Es decir, que de menos 2 a menos 1 la función sí es continua. Y la derivada no está definida cuando x vale 1. Pero en el intervalo abierto de menos 2 a menos 1, la derivada sí está definida. Por lo tanto, satisface las condiciones del teorema de valor medio. Bien, es continuo en el cerrado, diferenciable en el abierto. Entonces debe existir un número C, de modo que f' evaluado en C sea igual a ¿quién? A la función evaluada en menos 1 menos la función evaluada en menos 2 sobre menos 1 menos menos 2. ¿Cuánto da esto? A ver, la función evaluada en menos 1. ¿Cuánto da la función evaluada en menos 1? A 0. mí me está dando 0. ¿Y cuánto da la función evaluada en menos 2? Me da un tercio. ¿Cuánto, por favor, un poco más fuerte? Un tercio. Un tercio positivo, ¿verdad? Queda aquí menos un tercio. Y bueno, en el denominador tenemos menos 1 más 2, queda 1 positivo, es decir, todo esto va a ser menos un tercio. Entonces la pregunta es, ¿quién es quién es C para que f' evaluado en C, ¿qué? F' evaluado en C, ¿quién es? Esto es menos 2, a ver, voy a escribir mejor así. Esto es menos 2 sobre C menos 1 al cuadrado, y esto lo igualo a menos un tercio. Quiero saber quién es C para que esto dé menos un tercio. Entonces, bueno, multiplicamos en cruz y nos queda, bueno, acá nos va a quedar menos 2 por 3 y por este lado nos queda menos 1 por C menos 1 al cuadrado. Bien, multiplicamos por menos 1 a ambos lados y queda 6 igual a C menos 1 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos aquí más o menos raíz de 6 igual a C menos 1. Por lo tanto, C es igual a 1 más o menos raíz de 6. Bien, a 1 más o menos raíz de 6. Entonces, miremos. Vamos a tomar dos valores, 1 menos raíz de 6. Y si ustedes miran en la calculadora, aproximadamente ¿cuánto es 1 menos raíz de 6? 1 menos raíz de 6 es menos 1.44, ¿verdad? Aproximadamente menos 1.44. Y bueno, C2, que es 1 más raíz de 6, ¿esto cuánto será? Será como 3.44. Sí. 344. Entonces 1 más raíz de 6
que es aproximadamente 3.44. Observen, este primer valor sí pertenece al intervalo de menos 2 hasta menos 1 abierto, pero el segundo valor no pertenece al intervalo de menos 2 a menos 1 abierto. Entonces, ¿cuál me interesa? Solamente me interesa el primer valor. Conclusión, el valor que satisface el teorema del valor medio para derivadas en esa función sobre el intervalo de menos 2 cerrado a menos 1 cerrado, ¿quién es? Es 1 menos raíz de 6. Solamente este valor. Esta sería la respuesta. ¿Bien? Profe, ¿puede hacer que se vea todo el ejercicio, por favor? Sí. Ahora ahí está todo. Bueno, casi todo. Ahí está la función, la derivada. Bueno, así, lo dejo así para que no sea tan pequeño, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos a empezar a hablar de, bueno, límites del hospital, no sin antes hacer acá un par de observaciones, una observación con respecto a este resultado, que nos va a dar una caracterización con respecto al crecimiento y decrecimiento de una función. De alguna manera nosotros ya hablamos de esto cuando hablábamos de derivadas y básicamente hablábamos de derivadas de funciones inversas, no sé si lo recuerdan, pero en algún momento dijimos que si la derivada de una función era positiva en un intervalo, entonces la función era creciente, ¿cierto? Y bueno, esto lo decíamos, ¿por qué? Porque si una función era creciente en todo el intervalo, ¿qué ocurría? Que también la función era inyectiva. Entonces, si la función era creciente en el intervalo, era equivalente a decir que era inyectiva, es decir, que era 1 a 1, y por lo tanto, si era la derivada positiva todo el tiempo en un intervalo, se podía concluir que la función era 1 a 1 en ese intervalo, y por lo tanto, cambiar la condición de ser 1 a 1 por la condición de que la derivada fuera positiva todo el tiempo o negativa todo el tiempo. Sin embargo, vamos a leer nuevamente esto para recordarlo un poco. Y bueno, es básicamente eso. Supongamos que f es una función continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable sobre el intervalo abierto. Entonces, si la derivada es positiva para toda x en el intervalo abierto, entonces la función es creciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente.
Y si la derivada es negativa todo el tiempo para todo x en el intervalo abierto a b, entonces la función es decreciente, ¿vale? Ok. Esto lo vamos a necesitar para cuando hablemos del criterio de la primera derivada, sobre todo ese comportamiento de ser creciente y ser decreciente, lo vamos a necesitar. Bien. Bueno, vamos a hablar de límites de L'Hopital. Límites usando la regla de L'Hopital. Estos límites serán límites como los que ya estudiamos nosotros, pero acá vamos a utilizar la herramienta de la regla de L'Hopital para poder resolver límites que antes podían ser o más difíciles o simplemente no podíamos resolver. Nosotros cuando vimos el capítulo de límites estudiamos varios teoremas para poder resolver límites, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre? Que a pesar de que estudiamos varios teoremas, lo que yo les dije en ese momento es que íbamos a tener varios límites que no íbamos a poder resolver. Y ahora acá vamos a poder resolver varios de esos límites. Sin embargo, incluso con la regla del L'Hopital, es posible que encontremos límites que no se puedan resolver con ninguna de las reglas que conocemos. Algunos de los límites deben resolverse usando estrategias de, digamos, de métodos numéricos, que tal vez van a ver ustedes en sus carreras, en algún momento no sé, de la carrera, en algún semestre. Bien, en concreto, vamos a empezar repasando un poco de lo que son las formas determinadas y lo que son formas indeterminadas. Hay formas que conocemos como formas determinadas y acá hay algunas de ellas. Por ejemplo, 0 sobre k, donde k es una constante diferente de 0. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da 0 sobre k? Bueno, 0 sobre k es igual a 0. Bien. ¿Cuánto es k sobre 0? Esto lo hicimos en algún momento. K sobre 0 tiene dos posibilidades. Es posible que dé infinito. Esto si k es positivo. Es posible que dé menos infinito. Esto si k es negativo, ¿verdad? ¿Cuánto da infinito sobre k? Infinito sobre k tiene las mismas opciones. Si k es positivo, da infinito. Y si k es negativo, da menos infinito. Y finalmente k sobre infinito, esto es 0 si k es una constante diferente de 0. ¿Bien? Entonces, bueno, estos valores son de alguna manera determinados. ¿Sí? Estas formas son determinadas. Bien. El teorema de la regla de L'Hopital va a funcionar para dos formas indeterminadas. Hay dos formas indeterminadas que nosotros conocemos, formas básicas indeterminadas, infinito sobre infinito o forma 0 sobre 0. Vamos a ver en esta sección cómo trabajar con este tipo de formas, cómo, por ejemplo, a partir de otras formas indeterminadas, poder llegar a esto, por ejemplo, formas indeterminadas como 0 por infinito, 1 al infinito, cosas de este estilo. La idea es que con alguna estrategia vamos a poder llevarlas a estas formas indeterminadas, ¿vale? En concreto vamos a mencionar el teorema de la regla de L'Hopital, que tiene varias condiciones. Condiciones que pueden ser fáciles de verificar, pero sin embargo tiene bastantes condiciones. ¿Qué condiciones? Veamos. Vamos a partir de tomar dos funciones f y g que sean diferenciables sobre un intervalo abierto que contenga un número a. Esto debe cumplirse para todo número en el intervalo abierto, excepto posiblemente en el mismo a. Es decir, si en a no son diferenciables, no pasa nada. ¿Qué se necesita también? Que la derivada de g sea diferente de 0 para todo x en ese mismo intervalo, excepto posiblemente en a. Es decir, básicamente en a no me importa qué pase, no me importa si en a las funciones son diferenciables, tampoco me importa si de pronto en a la derivada de g es 0, no me importa qué ocurra en a. Pero sí me importa qué ocurra en un intervalo que contenga a. Es decir, por acá vamos a tener el número a
y me interesa qué ocurre en todo un intervalo abierto alrededor de A. En todos estos valores me interesa que ambas funciones sean diferenciables y que la derivada de G sea diferente de 0 para todos estos valores. Si en A es 0 o no la derivada de G, no pasa nada, ¿vale? Entonces, si este límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x tiene una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y el límite cuando x tiende a, mucha atención, de el cociente de las derivadas, es decir, acá tenemos f' sobre g'. Si este límite es L, donde L es una cantidad real, o es más o menos infinito, entonces el límite original va a ser igual a este segundo límite, ¿vale? El límite original va a ser igual al límite del cociente de las derivadas. Hay varias condiciones acá, como les digo, pueden ser fáciles de verificar dependiendo de las funciones. Entonces vamos a probar, vamos a empezar con un ejemplo sencillo, y es determinar cuánto da el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Este límite ya lo conocemos. Este límite se establecía en el capítulo 2, eso tal vez era la sección 2.4, si no estoy mal, o 2.3. Creo que tal vez era 2.4, cuando hablamos de límites trigonométricos. Este límite se podía establecer usando teorema de la compresión. En su momento nosotros solamente lo enunciamos y mencionamos que se podía demostrar que el resultado de este límite usando teorema de la compresión. Pero acá, con esta herramienta del teorema de la regla del L'Hopital, podemos demostrar cuánto da este límite. Veamos, si yo trato de evaluar el límite, este límite tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Por otro lado, me interesa escoger un intervalo alrededor de 0. Bien, me interesa que 0 esté en un intervalo y que se cumpla ¿qué? Algo que se va a cumplir es que seno de x y x son diferenciables en los reales, ¿cierto? La función seno de x es continua y la derivada es coseno, que también es continua. Por lo tanto, la función seno es diferenciable en todos los reales. Y la función constante x, perdón, la función constante no, la función polinomial x también es diferenciable en todos los reales. Es decir, de hecho, estas dos funciones son diferenciables en los reales. Acá estamos garantizando que ambas son diferenciables en algún intervalo que contenga el número a. Bien. ¿Qué otra cosa necesito garantizar? Que la derivada sea diferente de 0 para todo x en ese intervalo, excepto posiblemente en el valor de tendencia. Entonces observen que la derivada, acá lo que viene siendo, bueno, f de x viene siendo esa función f de x y x viene siendo la función g de x. Esa función g de x derivada es 1 y esto es diferente de 0 para todo x en los reales. Es decir, que la función g' de x es diferente de 0. Esta condición también se cumple. Entonces, ¿las funciones son diferenciables? Sí. G' de x es diferente de 0 para todo x en ese intervalo? Sí. ¿Este límite de f de x sobre g de x tiene forma indeterminada? Sí. Ahora lo que necesitamos ver es cuánto da el límite del cociente de las derivadas, ¿vale? Entonces veamos. Ahora, el límite cuando x tiende a 0, mucha atención, la derivada de seno de x, ¿quién es? Coseno de Seno. x. Y la derivada de x es 1. ¿Cuánto da este límite? ¿Este límite existe? Resulta que este límite sí existe y da 1. Volvamos al teorema. Como el límite existe, este otro límite, el límite del cociente de las derivadas existe o es más o menos infinito, básicamente no tiene forma indeterminada, entonces lo que concluye el teorema de la regla del L'Hopital es que el límite original y este otro límite tienen el mismo valor. ¿Bien? Tienen el mismo valor. Es decir, como este segundo límite
me está dando 1, lo que podemos concluir es que este límite original, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, es 1. Esto ya lo conocíamos, ¿verdad? Pero ahora tenemos una demostración de por qué este límite es 1. Ya tenemos ahí una demostración de por qué ese límite es 1. ¿Bien? Entonces observen, de esta manera estamos usando el teorema de la regla del L'Hopital. Estamos usando ese teorema de la regla del L'Hopital. Y cuando uno lo empieza a utilizar de una manera más rutinaria y más práctica, la verdad es que todas estas condiciones uno las analiza, pero no escribe nada. ¿Bien? No escribe nada. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Básicamente esto es como cuando hacíamos al principio límites, ¿cierto? Que hacíamos límites pensando mucho en los teoremas de límites, si podía separar en sumas, en productos, etcétera, pero luego ya lo hacíamos con mucha más fluidez y mucha más naturalidad. Eso mismo va a ocurrir aquí. Bien, entonces, bueno, por acá van a aparecer precisamente este ejemplo. Y observen lo siguiente, aquí directamente pasan de este límite a este otro. Lo único que hacen es sacar la derivada, pero de hecho esta parte sobra. Algo que quiero que noten es que cuando se aplica la regla del L'Hopital se pone una H sobre la igualdad. ¿Qué quiere decir esta H? Lo que quiere decir esta H, bueno, nosotros el ejercicio anterior, o bueno, el que hicimos, que es este mismo, podíamos simplemente haber escrito esto. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual, usando la regla del L'Hopital, se lee así, es igual, usando la regla del L'Hopital, al límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas, coseno de x sobre 1, y esto es 1. Bien, cuando uno escribe esta h en la igualdad, quiere decir que uno está afirmando que se cumplen todas las condiciones para usar la regla del L'Hopital. Eso es lo que quiere decir esta h, ¿vale? Eso indica que de este paso a este otro paso, mejor dicho, de un lado a la igualdad al otro lado a la igualdad, se obtiene esa igualdad a través del uso de la regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver otros ejercicios. Observen que acá ya empiezan a usarlo, ni siquiera en este ya no ponen las derivadas como tal, ¿cierto? Antes todavía ponían la derivada. Aquí ya incluso empiezan a omitir la derivada, empiezan a omitir esa derivada. Y bueno, tenemos algunos problemas acá. Vamos a hacer alguno de la sección de ejercicios. A ver, vamos a usar la regla del L'Hopital para, por ejemplo, el ejercicio 5. Límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre 3x más x al cuadrado. 3x más x al cuadrado. Tenemos este límite. Vale. Y bueno, uno garantiza las condiciones del teorema del L'Hopital. Entonces, lo que les decía, este análisis ahora se hace sin escribir nada. Lo único que se va a escribir acá es lo siguiente. Bueno, quiero garantizar algunas condiciones. Las voy a mencionar, pero no las voy a escribir, así que espero que estén muy atentos de lo que vamos a estar diciendo. Por ejemplo, cuando tenemos el límite cuando x tiende a 0. Si nosotros evaluamos el límite, tenemos e a la 0 es 1 en el numerador, menos 1 es 0, es decir, en el numerador esto es igual a 0. Y en el denominador esto también es igual a 0.
Es decir, que esto tiene forma indeterminada, 0 sobre 0, ¿vale? Ahora, lo que no voy a escribir es lo siguiente. Quiero mirar las funciones alrededor del 0. Por ejemplo, el numerador es una función exponencial, la cual es diferenciable. Entonces, el numerador es diferenciable alrededor del 0. El denominador es una polinomial, la cual también es diferenciable alrededor del 0. El denominador, si ustedes piensan en la derivada del denominador, la derivada ¿quién es? Es 3 más 2x, que alrededor del 0 no se hace 0. Si ustedes lo piensan, 3 más 2x es igual a 0 ¿cuándo? Es igual a 0 cuando x es igual a menos 3 medios, ¿verdad? Es decir, esto es menos 1.5. Está relativamente lejos del 0. Si yo, por ejemplo, tomo un intervalo de menos 1 a 1, no hay ningún valor que haga 0 la derivada del denominador en ese intervalo. Bien, entonces cumple con las condiciones. Son diferenciables las funciones de numerador y denominador. La derivada del denominador no se hace 0 alrededor del 0, del valor de tendencia, y tiene forma indeterminada. Entonces cumple las condiciones para aplicar la regla del L'Hopital. Ahora sí escribo esta h. Y simplemente al otro lado tenemos el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Derivada del numerador, esto es 2e a la 2x. Derivada del denominador, esto es 3 más 2x. Si nosotros evaluamos el límite, la pregunta es, ¿será que tiene forma indeterminada o no? Si nosotros evaluamos el límite, ¿cuánto da? Bueno, no sé por qué puse aquí h. X, cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 en el numerador, el resultado nos va a dar 2 y en el denominador nos va a dar 3. Es decir, que evaluando este límite, esto es 2 tercios. Esto es 2 tercios. Ya no tiene forma indeterminada. Es un límite que existe. Por lo tanto, el límite original toma valor 2 tercios. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, vamos a hacer otro. A ver, quiero que, a ver, escojan alguno. Tenemos del 1 al 40. A ver, escojan alguno del 1 al 40. Ya hicimos el 5. Ahí están prácticamente todos en pantalla. Vamos a hacer dos. Escojan uno de esos y luego escojan otro. El 12. Yo imaginaba que iban a escoger el 12. ¿Cuál otro? 30. El 30. Vale. El 12 lo imaginaba que lo iban a escoger por la forma que tiene, ¿no? Tiene esos seno inverso y tangente inversa. A veces estos ejercicios parece que son difíciles. A veces esos ejercicios parece que son difíciles, pero vamos a ver si realmente es difícil. Veamos el 12. Tenemos límite cuando x tiende a 0 del, yo lo voy a escribir así, seno inverso de x sextos sobre tangente inversa ¿de quién? De x medios.
Vale, si ustedes piensan en la gráfica del seno inverso, el seno inverso es una función continua y diferenciable alrededor ¿de quién? Alrededor del cero. La tangente inversa es diferenciable en todos los reales, si piensan en esas gráficas. Y de hecho, la tangente inversa solamente se hace cero, bueno, la derivada de la tangente inversa se haría cero solamente en algún número complejo. A ver, ¿por qué? Si pensamos en las derivadas, voy a ir escribiendo de una vez acá las derivadas. La derivada de seno inverso, ¿quién es? ¿Recuerdan cómo son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas o no? Sería 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Por favor, es que no, lo puedes repetir, no lo escuché muy bien. Sería 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Más o menos, sí. Es 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. En este caso sería x sextos. ¿Bien? Es decir que, por ejemplo, esto donde no deja de estar definido cuando x vale 6, ¿verdad? Si x vale 6, queda 6 sobre 6, lo cual es 1 y al cuadrado es 1 y en el denominador va a quedar un 0. Pero no voy a ir hasta 6, me interesan valores cercanos del 0, del valor de tendencia. La derivada de la tangente inversa, ¿quién es? Es 1 sobre ¿quién? Sobre raíz de 1 más x medios al cuadrado. No, no tiene una raíz. ¿No? Ah, no, No. mentiras. No, no, ya vi que no tiene raíz. Es raíz de, bueno, perdón, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Así. Entonces observe, la derivada de la tangente inversa nunca se hace cero. La derivada de la tangente inversa nunca se hace cero. Y de hecho está bien definida para todo número real, porque tengo 1 más algo al cuadrado, esto siempre es positivo, siempre es mayor que cero. ¿Vale? Entonces se cumplen las condiciones de la regla del L'Hopital, además que seno inverso, cuando x vale 0, seno inverso de 0 es 0, y tangente inversa de 0 también es 0, es decir, esto tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla del L'Hopital, escribo ahí la h en la igualdad para indicar que voy a aplicar la regla del L'Hopital, y queda entonces el límite cuando x tiende a 0 de esto que está acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, bueno, voy a hacer acá algunas cuentas, voy a hacer producto de extremos sobre producto de medios y voy a calcular, bueno, vamos a mirar la forma que tiene, si aún tiene forma indeterminada o no. Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Producto de extremos, queda entonces en el numerador 1 más x al cuadrado cuartos, ¿vale? X al cuadrado cuartos, voy a escribirlo así. Y en el denominador queda el producto de medios, que será la raíz de 1 menos x al cuadrado 36 avos. X al cuadrado 36 avos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, calculo el límite y si x vale 0, en el numerador va a quedar 1 y en el denominador va a quedar raíz de 1, lo cual es 1, es decir, todo este límite, ¿cuánto da? No tiene forma determinada, este límite da 1 y por lo tanto el límite original vale 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No, no
Bueno, ese fue el ejercicio 12. Ese fue el ejercicio 12. Vamos ahora a mirar, ¿cuál fue el otro que dijeron? ¿El 30? Creo que fue el 30 y... a ver, sí, el 30 creo que fue. Vamos a mirar el 30. Bueno, voy a reescribir esto. Necesitamos calcular el límite cuando t tiende a 1 de t a la 1/3 menos t a la 1/2 sobre t menos 1. Cuando calculamos esto en 1, en el numerador va a quedar 1 menos 1, lo cual es 0, y en el denominador queda también 1 menos 1. Es decir, tanto numerador como denominador son 0 y por lo tanto el límite tiene forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Vale? Dicho lo cual, entonces ahora vamos a proceder con el análisis de la diferenciabilidad de estas funciones. Si miramos, el denominador es una función que es continua y es diferenciable, es polinomial de hecho. Voy a ir calculando algo que yo les aconsejo para ir analizando esto, es ir calculando las derivadas. Miremos, ¿cuál es la derivada de una vez del denominador? La derivada del denominador, ¿quién es? 1, ¿verdad? Entonces, esta derivada es continua, por lo tanto, esta función de acá t-1 es diferenciable. Esta derivada no se hace cero alrededor del valor de tendencia, cumple entonces esa condición. Ahora miremos la derivada del numerador. ¿Esa derivada quién es? Esto es 1/3 de t a la menos 2/3. ¿Bien? T a la menos 2/3 es lo mismo que tener 1 sobre t a la 2/3, ¿verdad? La derivada de t a la 1/2, ¿quién es? Es 1/2 de t a la menos 1/2. T a la menos 1/2 es 1 sobre t a la 1/2. ¿Bien? Si ustedes analizan el numerador tiene problemas de definición, es decir, no está definida la función del numerador cuando t es 0, ¿verdad? Solamente tiene problemas cuando t es 0. Si t es 0, 1 sobre t a la 2/3 no está definido y tampoco está definido 1 sobre t a la 1/2. Pero alrededor del 1, por ejemplo, alrededor del 1 yo puedo tomar un intervalo tan pequeño como desde 1.1, perdón, desde 0.9 hasta 1.1. Desde 0.9 hasta 1.1. Ese puede ser un intervalo. Es decir, que en este intervalo la función, la derivada en el numerador está definida, por lo tanto la función es diferenciable. ¿Bien? Entonces ambas funciones son diferenciables, el denominador, la derivada del denominador no se hace cero en cercanías del valor de tendencia, tiene una forma indeterminada, por lo tanto puedo aplicar la regla del L'Hopital y me queda el límite cuando t tiende a 1 de esta expresión. Y bueno, ahora calculamos este límite, a ver cuánto da este límite. Bueno, este límite ya no tiene forma indeterminada, ¿verdad? Ya no tiene forma indeterminada. En el numerador queda 1/3, ¿cierto? 1 a la 2/3 es 1, menos 1/2, 1 a la 1/2 es 1 también, y esto dividido en 1. Es decir, queda 1/3 menos 1/2 sobre 1. Bueno, esto será menos 1/6, si no estoy mal. A ver, esto es 2/6 menos 3/6, si es menos 1/6, dividido en 1, bueno, esto es menos 1/6. Ya no tiene forma indeterminada y por lo tanto este es el resultado de ese límite, de ese límite original. Bien. Vale. Quiero que hagamos un ejercicio más. Y bueno, en este ejercicio vamos a poner lo siguiente. Quiero que pongamos un ejercicio como más o menos como el 27. Bien. Profe, Como el- una pregunta, sí. porque mi 24 tiene H. Por favor, ¿puedes hablar un poco más fuerte?
Porque en el ejercicio 24 hay una H, ahí cómo se haría. En el ejercicio 24. Ah, porque es un coseno hiperbólico. ¿Quieres mirar el 24? En el 24 hay que mirar entonces lo que es la derivada de coseno hiperbólico. Esta información, ¿dónde la pueden conseguir? En la sección 3.10 de este texto, lo que son la derivada de funciones hiperbólicas. Es decir, en este caso, bueno, cuando nosotros aplicamos la regla del L'Hopital, bueno, primero veamos que tiene forma indeterminada. Quiero que se ubiquen en su calculadora, tomen su calculadora y ubiquen la tecla con la que uno pone cuadrados, ¿sí? Eleva cosas al cuadrado. Debajo de esa tecla hay una tecla y quiero que me digan qué letras están escritas en esa tecla. H y P. HYP, ¿verdad? Eso, ahí donde están, esa tecla activa las funciones hiperbólicas. Entonces quiero que la opriman sin despicharle ni shift ni alfa, nada. Solamente oprimen la tecla y aparecen 6 opciones. La primera es seno hiperbólico, la segunda es coseno hiperbólico, la tercera es tangente hiperbólica y la cuarta, quinta y sexta son las hiperbólicas inversas de esas 3 primeras. Para nuestro caso, queremos calcular cuánto vale coseno hiperbólico de 0, ¿cierto? Acá en el ejercicio nos están pidiendo coseno hiperbólico de t cuando t vale 0. Entonces quiero que opriman 2, donde está coseno hiperbólico, y escriban 0. Y me digan cuánto da coseno hiperbólico de 0. 1. 1. 1, perfecto. Coseno hiperbólico de 0 es 1. Por lo tanto, el numerador, cuando evalúen 0, va a quedar 1 menos 1, 0, sobre t que vale 0, es decir, tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Garantizamos las condiciones de la regla del L'Hopital para aplicarla y tenemos lo siguiente. El límite cuando t tiende a 0 de, en el numerador, tenemos la derivada del numerador. La derivada del numerador, ¿quién es? La derivada de 1 es 0. Y la derivada de coseno hiperbólico será seno hiperbólico de t. ¿Bien? Como les digo, esto lo podemos consultar en la sección 3.10. Ahorita vamos a mirar. La derivada del denominador, ¿quién es? Es 2t. Quiero que miren en su calculadora entonces cuánto es seno hiperbólico de 0. Nuevamente oprimo la tecla de los hiperbólicos, la que está al lado izquierdo del seno, y ahora quiero calcular el seno hiperbólico. Entonces le doy. ¿Y cuánto es seno hiperbólico de 0? 0. 0. 0. Vale. Entonces este ejercicio me interesa. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a escribirlo con un poco más de detalles. Precisamente algo de esto era lo que quería que viéramos. Ah, perdón, pero sí. Cuando te vale 0. Hacemos este y luego hacemos el de la exponencial sobre x a la 4, ¿vale? Entonces tenemos límite cuando t tiende a 0 de ¿quién? De 1 menos el coseno hiperbólico de t sobre t cuadrado. Ya vimos que tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Garantizamos las condiciones de la regla del L'Hopital y escribimos límite cuando t tiende a 0 de esta derivada que será menos seno hiperbólico de t sobre 2t. Cuando evalúo esto, aún tiene forma indeterminada 0 sobre 0, ¿cierto? Seno hiperbólico evaluado en 0 nos dio 0 y en el denominador evaluando en 0 da 0. Entonces, este límite que está en blanco tiene forma indeterminada, bien, 0 sobre 0, pero este límite también va a cumplir con las condiciones de la regla del L'Hopital. Por lo tanto, puedo aplicar sucesivamente o puedo aplicar nuevamente la regla del L'Hopital y derivo nuevamente. Es decir, acá tenemos la derivada del seno hiperbólico, esto será coseno hiperbólico de t y la derivada de 2t es 2. Cuando calculo la derivada de, coseno hiperbólico evaluado en 0 da 1, ¿verdad? Pueden verificarlo. Es decir, que todo esto va a dar menos
1/2. ¿Qué nos muestra este ejercicio? Que si yo tengo un límite que tiene forma indeterminada y aplico la regla del L'Hopital y el límite resultante también tiene forma indeterminada y también puedo aplicar la regla del L'Hopital, entonces puedo seguir aplicando la regla del L'Hopital para este nuevo límite. ¿Bien? Para este nuevo límite. Bueno, en concreto, quiero que... 251. Acá está, precisamente. Sección 3.10 habla de funciones hiperbólicas. Les aconsejo que lean un poco de esto, cómo se definen estas funciones hiperbólicas, cómo se define el seno hiperbólico, cómo se define el coseno hiperbólico. No recuerdo si nosotros en este curso hablamos de las funciones hiperbólicas, la verdad no lo recuerdo. Si no lo hablamos, les recomiendo una vez terminemos el curso, no lo vamos a necesitar en concreto acá para el curso, pero una vez que terminemos el curso, si no lo hablamos, en el canal de YouTube pueden encontrar algunos videos relacionados con precisamente las funciones hiperbólicas. Es importante que conozcan estas funciones, serán funciones que tendrán cierta importancia más adelante cuando estén en otros cursos. Bien, acá están básicamente cómo se definen seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente, bueno, todas las funciones hiperbólicas, sus gráficas, bien, por eso sabía yo, acá está coseno hiperbólico, sé que coseno hiperbólico es continua, de hecho es continua en todos los reales, seno hiperbólico también es continua y de hecho son diferenciables. ¿Cómo sé cuáles son las derivadas? Acá tengo una tabla de identidades hiperbólicas. Luego tenemos una tabla de derivadas de funciones hiperbólicas. Algo que cabe resaltar acá es, por ejemplo, lo siguiente. La derivada del seno hiperbólico, ¿quién es? Coseno hiperbólico. Igual que con la trigonométrica normal, ¿verdad? Pero la derivada del coseno hiperbólico no es menos seno hiperbólico, no, es seno hiperbólico. Es decir, aquí no cambia de signo cuando derivo coseno hiperbólico, ¿vale? En eso cambia con respecto a las trigonométricas ordinarias. La derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica al cuadrado, la de la cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica al cuadrado, es decir, estas sí son iguales, estas se mantienen. ¿Qué otra cambia? La derivada de la secante hiperbólica no es secante por tangente. ¿Quién es? Es menos secante por tangente hiperbólicas. Es decir, esto también cambia. ¿Cuáles son las que están cambiando con respecto a las derivadas? Solamente la derivada del coseno hiperbólico y la derivada de la secante hiperbólica. Todas las demás son totalmente análogas a las derivadas de las trigonométricas ordinarias. La derivada de la cosecante hiperbólica, ¿quién es? Es menos cosecante por cotangente hiperbólicas. Bien. Hay que tener en cuenta las leves diferencias que pueden tener. Bien. Y bueno, aquí tenemos también funciones hiperbólicas inversas, cómo se definen esas funciones hiperbólicas inversas. Hay una tablita de esta definición de funciones hiperbólicas inversas. Y luego, derivadas de funciones hiperbólicas inversas. Acá están también cómo se derivan estas funciones hiperbólicas inversas. Yo les recomiendo que toda esta información de las funciones hiperbólicas las consignen en una especie de tablita, de hoja. Y bueno, luego sí pueden repasar algunos ejercicios con estas funciones. Bien, más o menos ahí ya termina la sección. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 27, ¿vale? Ejercicio 27 y continuamos con esta sección. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? De e a la x sobre x a la 4. Cuando evaluamos el límite tiene forma indeterminada infinito sobre infinito. Forma indeterminada, ambas funciones son continuas y diferenciables sobre los reales. El denominador, la derivada del denominador es 4x al cubo, que solamente se hace 0 en 0, es decir, en el infinito no hay ni cercanía de que se haga 0.
Por lo tanto, tengo las condiciones de la regla de L'Hopital. Y esto es límite cuando x tiende a infinito de ¿quién? Derivada de e a la x es la misma e a la x. Y la derivada de 4 de x a la 4 es 4x al cubo. Calculo el límite y nuevamente el límite tiene forma indeterminada. Otra vez tiene forma indeterminada este nuevo límite. ¿Qué hago? Aplico otra vez la regla del L'Hopital. Otra vez aplicamos la regla del L'Hopital. Y tenemos acá e a la x y acá queda 12x al cuadrado. Bien. Calculo el límite. Otra vez tiene forma indeterminada. Tiene forma indeterminada infinito sobre infinito. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Usar otra vez la regla del L'Hopital. Calculo entonces a qué debe ser igual a este límite y debe ser igual a derivada de e a la x es e a la x y derivada de 12x cuadrado es 24x. ¿Qué pasa con este límite? Que cuando lo evalúo, otra vez vuelve a tener forma indeterminada, la misma forma indeterminada. Parece que nunca va a acabar, pero de hecho no es así, porque cuando aplique nuevamente la regla del L'Hopital, vemos que el denominador todo el tiempo ha ido disminuyendo su exponente. Bien, la potencia de x ha ido disminuyendo. Al principio teníamos x a la 4, luego x al cubo, x al cuadrado, x, y ahora es una constante. Por lo tanto, de esta manera ya no tiene forma indeterminada. Cuando evalúo el límite, este límite es, esto va para infinito sobre una constante, en concreto esto va para infinito. Por lo tanto, el límite original va para infinito. Observen, acá de forma consecutiva hemos utilizado 4 veces la regla del L'Hopital. ¿Cuántas veces se puede usar de forma consecutiva la regla del L'Hopital? Tantas como sea necesario. Bien, por ejemplo, si yo tuviera este mismo límite, cuando x tiende a infinito, pero en lugar de tener e a la x sobre x a la 4, tuviera e a la x sobre x a la 2021, ¿puedo calcular este límite con regla del L'Hopital? Sí, puedo hacerlo. Y lo que puedo ver es que si hago L'Hopital de forma consecutiva, tendré que aplicar L'Hopital 2021 veces. ¿Vale? Acá, con x a la 4, lo estamos aplicando 4 veces y ya me quito la forma indeterminada. Acá, con 2021, en el denominador x a la 2021, la voy a aplicar 2021 veces, pero en algún momento voy a acabar. ¿Bien? En algún momento esto va a terminar. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas veces se puede aplicar L'Hopital de forma consecutiva? Tantas como sea necesario. Pero, mucha atención, que hay ejemplos en los cuales aplicar L'Hopital de forma consecutiva, lo único que va a hacer es complicar el límite. Para entender un poco eso, yo les recomiendo que revisen este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que me gusta bastante del texto, de estas secciones. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan a primera vista el límite, bueno, el límite tiene forma indeterminada. Tiene forma indeterminada infinito sobre infinito. Pero cuando yo aplico L'Hopital, observe, aplicamos L'Hopital, vamos a echar un vistazo rápido a este ejercicio. Aplicamos L'Hopital, ahora el nuevo límite también tiene forma infinito sobre infinito. Pero si yo a este límite le sigo aplicando L'Hopital, es decir, sigo derivando, se va a complicar. ¿Por qué? Porque si sigo derivando, es decir, si yo aplicara L'Hopital, quedaría el límite cuando t tiende a pi medios. ¿Y cuál es la derivada de la secante al cuadrado? ¿Cuál es? Esto es 2 veces secante de t por la derivada de la secante, que es ¿quién? Secante por tangente, ¿verdad? Es decir, queda esto. Y en el denominador, básicamente lo mismo, solamente que, bueno, acá va a salir este 3, bueno, sale este 3, y bueno, por este otro 2 acá va a quedar un 18. La derivada de la secante al cuadrado de 3t es 2 veces secante de 3t por la derivada interna, que es la secante de 3t por la tangente de 3t por 3. Por eso acá da 18.
Entonces observe que esto, en lugar de ir simplificando, y si ustedes analizan el límite, sigue teniendo forma infinito sobre infinito. Y bueno, básicamente esta secante con esta otra va a quedar aquí una secante al cuadrado de t. Y esta secante de 3t con esta secante de 3t queda una secante al cuadrado de 3t. Es decir, vuelve a tener los mismos elementos que están acá, pero ahora tiene la dificultad adicional que tiene un producto, está multiplicando por una tangente. Es decir, esto, en lugar de simplificar el límite, lo complica más. Y si yo a esta expresión que tenemos aquí escrita, le sigo aplicando el L'Hopital porque tiene forma indeterminada de infinito sobre infinito, y sigo aplicando el L'Hopital, ahora no solo tengo que derivar potencias de la secante, sino además tengo que derivar usando la regla del producto, ¿verdad? Porque hay un producto en numerador y también en denominador. En concreto, usar acá la regla del L'Hopital, como dirían por ahí, a lo bruto, ¿sí? Usarlo sin pensar por qué lo estoy usando va a complicar el ejercicio. Entonces, cuando un límite tenga forma indeterminada y aplico la regla del L'Hopital y sigue teniendo forma indeterminada, ¿puedo aplicar nuevamente la regla del L'Hopital? Sí, pero hay que ver si es conveniente o si mejor conviene hacer algo antes. Sobre todo, piensen en eso cuando estén hablando o estén trabajando con funciones trigonométricas, ¿vale? Porque en las funciones trigonométricas tenemos propiedades que pueden hacer que esto tenga otra cara. Entonces, como les digo, desde este punto, no me conviene aplicar la regla del L'Hopital, porque va a complicar el límite. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe la secante como 1 sobre coseno, ¿sí? Se usa esa identidad trigonométrica. La secante es 1 sobre coseno. Es decir, que en ese momento podemos aplicar esta identidad, hacer algunas cuentas, ¿cierto? La secante al cuadrado de t será 1 sobre coseno al cuadrado de t. Esto queda en el numerador, en el denominador queda 3, 1 sobre coseno al cuadrado de 3t. Hacemos producto de medios y extremos, producto de extremos sobre producto de medios, y esto queda coseno cuadrado de 3t sobre coseno de t, sobre 3 coseno de t. Y observen que esto ahora tiene forma indeterminada 0 sobre 0. Si yo aplico la regla del L'Hopital, no va a complicar tanto el límite. Ahora aplico la regla del L'Hopital, me queda esto que está acá, que de hecho cuando reescriben algunas constantes, queda esta expresión que está acá. Y mucha atención a este paso, porque de esto que está aquí usan las identidades del ángulo doble. 2 veces seno por coseno, ¿qué es? Este que está aquí abajo, ¿qué es? Esto es seno de 2 veces el ángulo, ¿cierto? 2 veces seno por coseno es seno del ángulo doble. Esto también será el seno de 2 veces el ángulo, es decir, acá de 6t. Observe que estamos utilizando propiedades, no estamos simplemente volviendo a derivar. Cuando aplicamos estas identidades, entonces obtenemos el siguiente límite, que es el límite de seno de 6t sobre seno de 2t, que tiene forma 0 sobre 0, y finalmente en este límite, aplicando la regla del L'Hopital, sí se llega a un valor numérico, es decir, por fin se quita la forma indeterminada. Entonces, la pregunta que tal vez se puede estar haciendo usted es, ¿cómo sé en qué momento sí debo aplicar regla del L'Hopital y cómo sé en qué momento debo buscarme una identidad que me resuelva un poco o que me facilite el límite? Respuesta: esto debe pensarlo sobre todo cuando está tratando límites con funciones trigonométricas, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá es donde van a empezar a aparecer productos al usar la regla de la cadena. Y si usted, por ejemplo, en este caso, sigue usando L'Hopital, es decir, va a derivar esos productos, esto en lugar de hacérsele un límite más simple de analizar, se va a complicar, ¿vale? Entonces, cuando tenga productos, trate de usar identidades para conseguir un límite más sencillo, y ahí sí sigue usando la regla del L'Hopital, ¿vale? Eso es lo que les recomiendo hacer. Entonces, este ejemplo quería que lo viéramos también para que vean que no simplemente se trata de aplicar
regla del L'Hopital una y otra y otra y otra vez, ¿vale? Porque puede ser que lleguemos a complicar más el ejercicio, ¿ok? Bueno, resulta que hay algunas formas indeterminadas, que directamente no se pueden trabajar con la regla del L'Hopital, porque en la regla del L'Hopital necesitamos que la función sea un cociente de funciones, ¿verdad? Que sea de la forma f de x sobre g de x. Entonces tenemos estas otras formas indeterminadas que no corresponden a eso, ¿vale? Que no corresponden a eso. Sin embargo, alguna de ellas podemos verla como la forma anterior. Por ejemplo, sobre todo la 0 por infinito. Si yo tengo una función f multiplicada por una función g, de modo que cuando estoy calculando el límite, f va para 0 y g va para infinito, si eso ocurre, entonces este producto yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. F multiplicado por 1 sobre g de x. Y pueden ver que esto es equivalente. Veamos, si yo a esto le pongo un denominador 1 y hago producto de extremos, el producto de extremos es g y el producto de medios es 1, es decir, esto es g dividido en 1. Conclusión, es g de x. Pero ¿por qué escribirlo de esta manera? Porque cuando lo escriba de esta manera, ahora va a cambiar la forma indeterminada. Veamos. Si g va para infinito, ¿hacia dónde va 1? ¿Hacia dónde va? Bueno, esto sigue teniendo la forma infinito, ¿vale? Pero 1 sobre g, este 1 sobre g que está en el denominador, ahora tiene la forma 0. Y cuando yo haga este producto, realmente me va a quedar f de x dividido en 1 sobre g de x. De modo que si f de x va para 0, el numerador va para 0. Y si g de x va para infinito, todo el denominador ¿para dónde va? Va para 0. Es decir, cambia una forma indeterminada 0 por infinito a una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Vale? Y esto lo puedo hacer si cualquiera de los dos va para 0 y cualquiera de los dos va para infinito. ¿Vale? Esto también podía haberlo no enviado a 0 sobre 0, sino infinito sobre infinito. ¿Ok? ¿Cómo? Por ejemplo. Bueno, ¿es claro lo que hicimos aquí? A ver, ahora supongamos, bueno, de hecho, podemos dejarlo de la misma manera. Este va para 0, este va para infinito. Y ahora la manipulación que voy a hacer es la siguiente. En lugar de escribir esto así, voy a escribirlo como g de x dividido en 1 sobre f de x. Si ustedes hacen las cuentas, pueden ver que g de x dividido en 1 sobre f de x es exactamente igual a f de x sobre g de x. Es exactamente lo mismo. Hagan producto de medios y extremos y verán que es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que si g de x va para infinito, entonces el numerador va para infinito. Y si f de x va para 0, ahora el denominador va para infinito. Es decir, que ahora cambié una forma indeterminada 0 por infinito a una que tiene la forma infinito sobre infinito. Es decir, una forma 0 por infinito yo la puedo cambiar a una 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ahí vamos a tener que saber decidir cuál de las dos formas indeterminadas me conviene más. Y ya vamos a ver por qué. Las otras formas indeterminadas, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito, son formas indeterminadas que se obtienen ¿de dónde? De funciones básicamente que son funciones potencia de otras funciones. ¿Bien? Es decir, si tengo f de x elevado a la g de x, donde por ejemplo si f de x y g de x ambas van a 0, tengo 0 sobre 0 a la 0. Si tengo que f de x va a infinito y g de x va a 0, tengo infinito a la 0. Y si f de x tiende a 1 y g de x a infinito, tengo la forma determinada 1 al infinito. ¿Cómo trabajar con estas funciones? Porque no puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Por qué no puedo aplicar la regla del L'Hopital? Porque esa regla del L'Hopital
solo es para funciones que son cociente. Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar básicamente con estas tres formas. 0 al infinito, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Mucha atención al proceso. Lo vamos a mencionar aquí y vamos a hacer un par de ejemplos. Tenemos una función de la forma f de x elevado a la g de x, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. ¿Por qué? Porque al tomar logaritmo natural, una propiedad del logaritmo natural me permite bajar a multiplicar este exponente, ¿verdad? Y ahora quiero que analicemos esto que está aquí. Supongamos que esto tenía originalmente la forma 0 a la 0, es decir, que g de x tiende a 0 y que f de x tiende a 0 también. Ahora, ¿esto qué forma tiene? Bueno, g de x sigue tendiendo a 0, pero cuando f de x tiende a 0, el logaritmo natural, ¿a dónde va? Si ustedes piensan en la gráfica del logaritmo, la gráfica del logaritmo hace así. Es decir, que cuando yo me aproximo a 0, ¿hacia dónde van las imágenes? Las imágenes van hacia menos infinito, ¿verdad? Conclusión, esto tiene la forma 0 por infinito, ¿vale? Bien, eso sí tiene originalmente la forma 0 a la 0. Lo que estoy consiguiendo con este logaritmo natural es convertir la forma 0 a la 0 en una forma 0 por infinito, que como ya vimos, se puede convertir en una forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahora, si por ejemplo tiene la forma infinito a la 0, es decir, que f va para infinito y que, bueno, g va para 0 y f va para infinito. ¿Qué pasa acá? Si g va para 0, entonces este producto queda g va para 0 y el logaritmo natural cuando el valor del argumento va para infinito, ¿hacia dónde va? Hacia infinito también. Es decir, esto vuelve a tener la forma 0 por infinito. ¿Y qué pasa en el último caso? En el caso de 1 a la infinito. Entonces, f de x va para 1 y g de x va para infinito. Por lo tanto, en esta forma, g por logaritmo natural de f de x, tenemos que g va para infinito y el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Es decir, otra vez la forma 0 por infinito. Con este logaritmo natural, entonces, lo que estamos consiguiendo es cambiar una de estas tres formas, cualquiera de estas tres formas indeterminadas, por una forma indeterminada 0 por infinito, ¿vale? Y esa forma indeterminada 0 por infinito la podemos cambiar a una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y ahora sí aplicar la regla del L'Hopital. ¿Bien? Entonces, bueno, una vez que se tiene esto, se calcula el límite. Se calcula este límite y tengan en cuenta, muchachos, que como ya dijimos, este límite tiene forma 0 por infinito, este límite de la derecha. Y bueno, ahora lo que procede es calcular como tal ese límite y averiguar cuánto vale. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Finalmente uno se devuelve para hallar el límite original. Bien, vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Bueno, acá hay algunos ejemplos en el texto. Estos quiero que los revisen ustedes. Quiero mirar en la sección de ejercicios algunos problemas que sean de esta forma. A ver, por ejemplo, el problema 55 tiene esta forma. ¿Por qué? Veamos. Cuando t tiende a infinito, miremos lo que está en la base de esta exponente, de esta función potencia. Tenemos 1 más 3 sobre t. Si t va para infinito, 3 sobre t va para 0. Es decir, la base va para 1, tiende a 1. Y el exponente, ¿a dónde tiende? A infinito. Es decir, esto tiene la forma indeterminada 1 al infinito. Vamos a trabajar con el problema 55. Bien. Bueno, vamos a escribirlo. El límite, tenemos problema 55. Límite cuando t tiende a infinito de 1 más 3 sobre t elevado a la t. Tiene forma indeterminada 1, tiene forma indeterminada 1 al infinito. Voy a escribirlo aquí. Entonces, mucha atención.
Primero, nosotros vamos a partir de suponer que todo este límite da una cantidad L, ¿vale? Al final vamos a ver cuánto vale L, pero inicialmente vamos a suponer que todo esto vale L. Ahora, vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. Y recuerden, muchachos, que si nosotros tenemos, por ejemplo, algo de este estilo, bueno, de hecho, lo que quiero es mencionar este teorema. Si yo tengo el límite cuando x tiende a A de f evaluado en g de x, esto es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a A de g de x, es decir, el límite puede ingresar a la primera función siempre y cuando que este otro límite, este límite interno exista. Este límite interno debe existir y la función externa debe ser continua en ese límite, ¿vale? Resulta que la función externa va a ser la función logaritmo natural, que es continua siempre y cuando el límite que queda dentro sea positivo, ¿vale? Dicho lo cual, entonces realmente como vamos a utilizar el teorema es de forma inversa, es decir, lo que va a ser el límite es salir de esa compuesta, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les digo, voy a tomar logaritmo natural a ambos lados. Es decir, que al logaritmo natural del límite, cuando t tiende a infinito, de 1 más 3 sobre t elevado a la t, y esto igual al logaritmo natural de L. Entonces, la idea es que este límite va a salir. ¿Por qué va a salir? Porque el logaritmo natural es continua, lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, tengo límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 3 sobre t elevado a la t igual al logaritmo natural de L. Que bueno, voy a dejar de escribir logaritmo natural de L, pero al final lo vamos a retomar. Lo que queda entonces a la izquierda, ¿qué es? Aplico propiedad del logaritmo natural, propiedad de ese logaritmo. Es decir, bajo el exponente a multiplicar y me queda logaritmo natural de 1 más 3 sobre t. Tengan en cuenta que si analizo la forma que tiene este límite, cuando t tiende a infinito, entonces esto tiene la forma infinito por 0, ¿verdad? T va para infinito y acá internamente esto va para 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Tiene la forma indeterminada infinito por 0. Aquí me conviene, la verdad, acá nos conviene dejar el logaritmo en el numerador. ¿Recuerdan lo que hicimos hace un rato? Tenía la función producto f por g y esto podía escribirlo como f sobre 1 sobre g, así, o podía escribirlo como g dividido en 1 sobre f. Cualquiera de las dos formas me dan el mismo resultado. Cualquiera de las dos formas son iguales a f por g. Pero ¿qué pasa? Que si por ejemplo esto es 0 por infinito, la primera forma tiene forma 0 sobre 0 y la segunda tiene la forma infinito sobre infinito. Acá realmente no me importa cuál de las dos formas es la que me va a dar. No me importa si me da infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En lo que tengo que pensar es que luego voy a tener que derivar y luego voy a tener que hacer cuentas. ¿Bien? Y realmente va a ser mucho más cómodo derivar el logaritmo natural que derivar 1 sobre el logaritmo natural. ¿Bien? Por lo tanto, voy a pasar a t a dividir como 1 sobre t. Ahí es donde les digo que hay que analizar qué es más conveniente. Acá me resultará, cuando aplique la regla del L'Hopital, me resulta más fácil derivar logaritmo natural de 1 más esto, 3 sobre t, que 1 sobre el logaritmo natural de 1 más 3 sobre t. Esta va a ser más fácil. Entonces lo reescribo así. Esto es exactamente lo que tenía ahí arriba en blanco. Y ahora si analizamos la forma que tiene esto, cuando t tiende a infinito, observen, el denominador hacia dónde va. Si t tiende a infinito, el denominador va hacia 0, ¿cierto? 1 sobre infinito va hacia 0. Y el numerador va hacia 0, es decir, tiene una forma 0 sobre 0, que es una de las formas que sí puedo trabajar con la regla del L'Hopital y analizo las condiciones. Bueno, esto cumple con las condiciones de la regla del L'Hopital.
analizo condiciones de diferenciabilidad. Por ejemplo, la derivada de este, a ver, voy a escribir esto un poco más abajo. Esto tiene forma 0 sobre 0. La derivada del numerador, ¿quién es? Esa derivada del numerador será, veamos, acá tenemos 1 sobre quién, sobre el argumento, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces acá tenemos 1 sobre 1 más 3 sobre t por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién será? La derivada interna será menos 3 sobre t cuadrado. Esta es la derivada interna. Si ustedes analizan la derivada será, será diferenciable cuando t tiende a infinito. La derivada del denominador, ¿quién es? A ver, voy a escribir esto mejor en otro color para que no se confunda con lo que está acá. 3 sobre t cuadrado. La derivada del denominador, ¿quién es? Es menos 1 sobre t cuadrado. Ahora vamos a proceder, acá estamos aplicando la regla del L'Hopital, vamos a proceder a calcular esto que está acá. Entonces, bueno, algo que podemos observar, bueno, voy a poner acá este menos, a ver, mejor borro aquí. Algo que voy a escribir para que sea más fácil de interpretar ahorita es esto. Voy a escribir así, menos 1 sobre t cuadrado. ¿Para qué? Para hacer producto de extremos sobre producto de medios y que no haya confusión, ¿vale? Con respecto a la escritura. Tengo límite cuando t tiende a infinito de quién. Producto de extremos, ¿quién es? Ojo, tengo menos 3 sobre t cuadrado por t cuadrado. ¿Cuánto da eso? Menos 3 sobre t cuadrado por t cuadrado. ¿Cuánto da? Da menos 3, ¿verdad? Bueno, voy a escribirlo. Producto de extremos queda menos 3 sobre t cuadrado por t cuadrado. Se van a simplificar estos t cuadrado. Producto de medios, ¿quién es? Será menos 1 menos 3 sobre t. ¿Vale? Que si nosotros calculamos, bueno, simplificamos acá no estoy usando L'Hopital, simplemente voy a reescribir este resultado. En el numerador queda menos 3 y en el denominador, ¿quién queda? Bueno, el denominador lo dejo así tal cual está. Y ahora calculo el límite, evalúo el límite. En el numerador va a quedar menos 3. Y en el denominador, ¿cuánto queda? 3 sobre infinito, eso es 0, es decir, en el denominador queda menos 1 y por lo tanto todo este límite da 3, ¿vale? Todo este límite da 3. Ok, mucha atención. Este resultado no es el resultado del límite que me pedían originalmente, no. Este 3, veamos, ¿de dónde viene? 3 es el límite de esto que está acá. Es decir, que 3 es el logaritmo natural del límite original. Recuerden que el límite original yo dije que se llamaba L. Lo que necesito es saber quién es L. Bueno, pues resulta que logaritmo natural de L es 3. Esto lo sabemos ahora, ¿vale? Es decir, este 3 que conseguimos al final realmente es el logaritmo natural del límite original. Por lo tanto, ¿cuánto vale L? L vale E a la 3. ¿Bien? Este es el resultado. El límite original vale E al cubo. Eso es lo que vale el límite original. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? No, no, señor. Bueno. La próxima clase vamos a empezar hablando un poco de
Bueno, tal vez hagamos algún ejercicio más de la regla del hospital. Algo que yo les recomiendo, les aconsejo, es que revisen los ejemplos que están acá resueltos en el texto. Acá hay más o menos un ejemplo de cada una de las formas indeterminadas, 0 a la 0, 1 a la infinito. Bueno, creo que falta la del infinito a la 0. Entonces les recomiendo que hagan algunos de estos ejercicios. Bueno, acá tenemos el zoom inverso, pero como no se alcanza a visualizar todo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta parte y la voy a trasladar acá, ¿vale? Así tal vez sí se va a alcanzar a visualizar al menos una línea más. Ahí más o menos está casi todo el ejercicio. Bien, al menos la parte final. Sí, la próxima clase la idea es que hagamos otro ejercicio así. O bueno, algo que yo tenía pensado, recuerden muchachos, tenemos nosotros hora de consulta, a ver, este grupo, el día de mañana, de 11 a 12. Entonces, pueden de pronto pasar por allí y si hacemos algún ejercicio de este estilo, lo podemos grabar y lo podemos subir también al canal de YouTube para que lo tengan allí. La próxima clase, en concreto, vamos a dejarlo de una vez como tarea para que ustedes intenten hacerlo. Bueno, vamos a ver alguno de estos ejercicios. Quiero que traten de hacer el problema número 57. Problema número 57. Traten de hacer el problema número 57 y la próxima clase cuando empezamos con ese ejercicio, lo resolvemos y luego sí continuamos con lo que viene siendo ¿No se puede dejar verlo, por favor? el 57. Ahí está, es límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la 1 menos coseno de x. Listo. ¿Listo? Traten de hacer este y bueno, la próxima clase empezamos resolviéndolo. Empezamos resolviéndolo y continuamos entonces con la sección 4.6. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.